A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hubo un niño al que la educación religiosa lo hizo solitario y desconfiado, y siempre pensó que estaba lleno de pecados, y entonces luchó por alcanzar la salvación de su alma. Para lograrlo, pensaba debía estudiar lo más grande que, según él, Dios había hecho: el cosmos, la inmensidad de la noche con sus estrellas y planetas. Con el tiempo, se convirtió en profesor de matemáticas, pero era un fracaso. Nadie le entendía y era enredado y gruñón, y pronto quedó sin alumnos. Para completar, sus afirmaciones matemáticas no fueron del agrado de la iglesia y tuvo que huir para escapar de la Inquisición. Su madre también, una mujer de más de 70 años, pasó varios años encarcelada y encadenada, acusada de brujería, y estuvo a punto de ser llevada a la hoguera. Este hombre se llamaba Johannes Kepler, gran astrónomo alemán. Nunca tuvo dinero, tuvo una precaria salud y su matrimonio no era el más feliz. Y aún así, calculó la órbita de los planetas y su recorrido alrededor del Sol. Todo su equipo era un trozo de hilo y un fragmento de metal en un extremo que sostuvo con un brazo estirado durante muchas horas, muchas noches, a lo largo de muchos años, para poder calcular lo imposible. Con aquel trozo de hilo, Kepler descubrió, por ejemplo, que los planetas giraban alrededor del Sol, no describiendo un círculo, sino una elipse. Estos y otros descubrimientos echaron por tierra afirmaciones equivocadas que se creían ciertas durante más de 2000 años. Kepler estaba muriendo un día como hoy, 15 de noviembre de 1639, y aunque sumergido en la noche de los tiempos y el silencio, los planetas, en su sempiterno movimiento, proclaman su gloria y su talento. Las principales noticias del día. Titulares. Ministerio de Energía decide reversión de contrato de los bloques 16 y 67. Las clases deben ser lo último que se suspenda según UNICEF. Presidente Lasso se reunirá con la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos en Quito. Un funcionario de la aduana entre los detenidos por posesión de explosivos. En el segmento de opinión, Bélgica y el narcotráfico. En política internacional, G20 2022. Los editoriales serán de Simón Espinosa. ¿Hasta cuándo, señor Glass? José Hernández, las estúpidas con diploma del correísmo. Noticias del día. El Ministerio de Energía decide la reversión del contrato de los bloques 16 y 67. El Ministerio de Energía inició la reversión del contrato de prestación de servicios para la exploración y la explotación de los bloques 16 y 67 operados por Petrolia, una subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy. Este proceso ocurre a 7 semanas de que termine el contrato, esto es el 31 de diciembre. Frente a la cercanía del plazo, el viceministro de Hidrocarburos, Rubén Darío Espín, convocó a una reunión a los ejecutivos de la empresa. La cita es el 16 de noviembre. Su objetivo es dar cumplimiento al cronograma y a la hoja de ruta del proceso de reversión. El proceso de reversión se basa en el artículo 29 de la Ley de Hidrocarburos. Al término de un contrato, por vencimiento del plazo o por otra causa, la norma dice que el contratista deberá entregar en buen estado de producción y sin costo para el Estado los pozos que estuvieran en actividad. La empresa también tendría que revertir los equipos, las maquinarias, las instalaciones, los muebles y los inmuebles
al Estado. Espín recordó que el día 3, 18 y 30 de octubre de 2022 había solicitado y dispuesto a la empresa canadiense dar facilidades para constatar los bienes, pero la compañía no permitió el ingreso del personal de la petrolera estatal Petroecuador a los bloques en cuestión. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, la decisión del ministerio es correcta, pues ampliar el contrato como pretende la empresa canadiense representaría para el país un perjuicio de unos 2.000 millones de dólares. Las clases deben ser lo último que se suspenda, según UNICEF. Con preocupación ve UNICEF las medidas adoptadas en escuelas y colegios en medio de la ola de violencia que ha vivido el país y que quedó expuesta en gran magnitud el 1 de noviembre del 2022, cuando hubo 18 ataques simultáneos en Guayaquil, Esmeraldas y al día siguiente en Santo Domingo. Una de las medidas fue suspender las clases en Guayaquil, incluyendo Daule y San Borondón, así como en la ciudad de Esmeraldas. Esto se amplió a Santo Domingo, aunque una semana después se reabrieron las escuelas. Sin embargo, en Santo Domingo, por ejemplo, se ha registrado una baja asistencia de estudiantes por miedo a amenazas. En Guayaquil, el último comunicado de la zona de educación número 8 señala que hay 10 instituciones que se mantienen en modalidad a distancia. UNICEF ratifica que ante momentos de crisis lo último que deben cerrarse son las instituciones educativas. El gobierno presentó el 14 de noviembre del 2022 el Plan de Escuelas Seguras, en cuya primera etapa tienen prioridad 220 instituciones educativas. Este plan tiene anexado un protocolo de acción coordinado y aprobado con el Ministerio de Educación que regula las acciones que se deben adoptar en caso de delitos por parte de estudiantes para actuar en temas de consumo de alcohol, droga y sobre todo de violencia. Además, determina la presencia policial al ingreso y salida de los estudiantes de los establecimientos educativos. Así lo manifestó el ministro del Interior, Juan Zapata. Presidente Lasso se reunirá con la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos en Quito. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó este martes 15 de noviembre que el miércoles la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, visitará la capital ecuatoriana para dirigir un diálogo político bilateral ampliado con sus homólogos ecuatorianos. La funcionaria norteamericana también se reunirá con el presidente Guillermo Lasso y con el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Juan Carlos Holguín, para dialogar sobre las prioridades bilaterales. Nuland llegará acompañada por una delegación conformada por Mark Wells, secretario adjunto del Hemisferio Occidental y Asuntos Andinos, Clarice Phillips, secretaria adjunta de la Oficina de Asuntos de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, y Peter Natielo, subdirector de América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Durante la cita, la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos firmará en conjunto con el canciller ecuatoriano un acuerdo de cielos abiertos que permitirá la expansión de los vuelos de pasajeros y de carga entre Ecuador y los Estados Unidos, con lo que se buscará promover el crecimiento de los viajes y también del comercio. Un funcionario de la aduana entre los detenidos por posesión de explosivos. Más de 20 kilos de explosivos de alto poder y material detonante fueron decomisados en 2 cantones de la provincia del Guayas, Naranjal y Durán. La acción de la policía dejó 2 personas detenidas, entre ellas un funcionario de la aduana. La investigación para dar con los responsables arrancó en Naranjal. Aquí se decomisó 4 bloques de explosivos de alto poder. Luego, agentes de la unidad que investiga los delitos de porte, tenencia y tráfico ilegal de armas, explosivos y municiones, ejecutó otros operativos en la provincia. Esto permitió la aprehensión de 2 sospechosos con 16 bloques del mismo material. Ellos se movilizaban en 2 carros, uno de los cuales fue interceptado en el puente de la Unidad Nacional a menos de 300 metros de Durán. Los detenidos son un hombre que registra varios procesos judiciales y un funcionario de la aduana, quienes al parecer pretendían comercializar los más de 20 kilos de explosivos C4 de fabricación norteamericana y de uso exclusivamente militar. Según la policía, este material explosivo habría ingresado por la frontera sur.
Agentes del Grupo de Intervención y Rescate GIR llegaron al puente que conecta Guayaquil con Durán para retirar el material explosivo de uno de los carros interceptados, el mismo que al parecer iba a ser utilizado en algún atentado. El material decomisado era transportado en forma segura, por lo que no fue necesario detonarlo en el lugar del decomiso. Entrevista del día. La mañana de este martes en Radio Sucesos, el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, habló sobre la proforma presupuestaria e inseguridad. ¿Qué nos puede decir sobre todo esto de la situación del presupuesto, pero también de la situación de inseguridad que afrontamos en Ecuador, de todos estos estados de excepción que han sido decretados y, bueno, a su criterio, cree que empezamos a ver resultados, se ha tomado el camino correcto? ¿Cuál es su lectura global? Bueno, yo le diría de esta nota de prensa y las declaraciones que ha hecho tanto el gobierno como desde la Asamblea, que hay verdades a medias. El aspecto estatal en torno a lo que es el manejo financiero involucra una serie de reglas que determinan un mínimo conocimiento para poder hacer el análisis tanto de lo que es la planificación como los niveles de ejecución. Por eso me atrevo a decir que tanto lo que menciona el gobierno como lo que se mencionan desde la Asamblea Nacional no solo refleja un desconocimiento, sino que también existe una manipulación de las cifras con varias intenciones. Mire, le voy a poner el caso del presupuesto del Ministerio del Interior en la proforma presupuestaria. Se habla de 75 millones de dólares. E inclusive se menciona que hay un incremento de 1973%, imagínense. Lo que estamos olvidándonos es que el Ministerio del Interior no existía al iniciar este periodo fiscal, y se hizo esta comparación con base en una asignación inicial de 3.7 millones de dólares. Pero nos estamos olvidando que actualmente el Ministerio del Interior recibió modificaciones presupuestarias que provinieron del Ministerio de Gobierno en el orden de 17 millones para equipamiento y se ha gastado 0% hasta la fecha, en este periodo fiscal. ¿Por qué cree que no se ha gastado? Una incapacidad de gestión, es totalmente evidente. Mire, en la realidad el Ministerio del Interior va a funcionar con 75 millones. ¿De dónde provienen estos recursos en términos no del origen, sino en términos del balance y el equilibrio del presupuesto? Al Ministerio de Gobierno se les redujo 64 millones de dólares en la proforma presupuestaria actual. De esos 30 millones de dólares correspondían a inversión y la diferencia correspondía a gasto corriente. Entonces, en la realidad lo que tenemos es un incremento para el funcionamiento del Ministerio del Interior, cuyas funciones antes estaban en el Ministerio de Gobierno, en el orden de 9 millones. Si pasamos de 6 millones aproximadamente a 75 millones. Entonces, eso es importante aclarar. En el presupuesto de la Policía Nacional, si bien es cierto, el codificado inicial era de 1.391 millones de dólares, estamos teniendo en relación a ese presupuesto inicial un incremento, pero no nos olvidemos un asunto. La mejor planificación es aquella que se puede lograr, ejecutar y cumplir. Han habido modificaciones en el transcurso del tiempo, son modificaciones mínimas, pero lo que me preocupa a mí es que frente al ofrecimiento que se ha hecho del incremento de efectivos, que no creo que esa sea la solución, por lo menos en un incremento de 30,000, pero un incremento de 7,500 efectivos para el próximo año, solo tomando en cuenta que estos efectivos van a trabajar 8 meses, porque estarían graduándose a partir del cuarto mes, eso reflejaría la necesidad de que se incremente por lo menos en términos de lo que son salarios y todas las obligaciones patronales que conlleva esto, así como alimentación, por lo menos en egresos de personal se incremente un valor de 100 millones de dólares. O el presupuesto de este año fue mal planificado, o el presupuesto que se está presentando actualmente no tiene este tipo de consideraciones. Entonces, aquí tenemos, como le digo, realmente verdades a medias de lado y lado. Yo creo que hay una falta de análisis detallado de cómo funciona un presupuesto.
un desconocimiento, yo digo, en este sector. Por su parte, Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, y María Elena Machuca, ministra de Cultura y Patrimonio, en Radio Sucesos esta mañana hablaron sobre la participación de los Estados Unidos como país invitado de honor en el Festival de Artes Vivas de Loja. Escuchemos la nota. Bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta participación de los Estados Unidos, señor embajador, el invitado de honor a este festival cultural, uno de los quizás más importantes que tiene el Ecuador? Gracias, Verónica. Muy buenos días a usted, a la ministra y a toda la audiencia. En la embajada estamos muy satisfechos de haber estado seleccionados como el país de honor este año. Voy a asistir en Loja por unos días. Va a ser por fin mi primera visita a Loja después de más de 3 años en el país. El COVID paró muchos viajes, pero estamos muy agradecidos a la ministra y el ministerio por esta selección. Tenemos un grupo de arte muy innovadora que va a llegar desde Chicago para asistir una docena de artistas que tienen un estilo de cinema muy particular, con títeres, con música, con sombras y luces y todo. Va a ser algo muy distinto y único. Y estamos muy agradecidos nuevamente por la oportunidad de estar y colaborar siempre con el gobierno y la sociedad ecuatoriana. Muy bien, ahora se trata, como mencionaba, del mayor encuentro de arte y cultura de nuestro país. Y además en esta edición habrá una nutrida programación gratuita. Tengo entendido que son más de 100 actividades artísticas, formativas y lúdicas. Ministra, habrá en modalidad presencial y también virtual, porque imagino la pandemia cambió un poco las cosas y también hay actos virtuales. Bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este Festival Internacional de Artes Vivas de Loja que se viene ya mismo, pasado mañana? Carta. Nos hemos preparado todo este año para el festival. Tenemos 11 días de festival y 15 países invitados. Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Corea, Colombia, Ecuador, obviamente, Estados Unidos, España, Francia, Perú, República Dominicana, Uruguay y Turquía por primera vez. ¡Wow! ¡Qué bien! Y, como dijo el embajador, la obra que abrirá se llama Frankenstein, ha creado muchísima expectativa. Es una obra completamente diferente, no es teatro, no es cine, pero es todo al mismo tiempo. También es música, porque es un acompañamiento de música. Y tendremos una programación de más de 100 eventos. Estamos muy contentos porque así se reactiva la ciudad de Loja, se reactiva todo el país, porque hay programación nacional, hay programación local, programación internacional. Tenemos el concepto curatorial, es muy importante, se llama espacios de la memoria. Bajo este concepto, los artistas han querido trabajar y han realizado sus obras. Así que bueno, estamos ahí en Loja desde el día jueves hasta el 27 de noviembre con muchísimo arte, con muchísimo espectáculo y evento. También tenemos, la pandemia fue una maestra muy dura. Claro que sí. Muy honesta. dura. Y sobre todo para las artes, ¿no? Para quienes viven del escenario, del contacto con la gente, fue muy duro. Pero también nos enseñó algunas cosas, ¿no? Que podemos participar con música, con arte, con teatro de manera virtual. Entonces todavía seguimos con algunas modalidades virtuales, que es también para la gente que no puede ir a Loja, pueda acercarse por este medio. Y este festival lo hemos enriquecido desde el año pasado con 7 componentes. Uno es la participación nacional, otra la internacional, otra la escuela del festival. No queremos que el festival solo dure 11 días y se pierda. Tenemos durante el año la escuela del festival para gestores, artistas, teatreros, músicos, se vayan preparando durante el año con talleres.
Tenemos también el otro que se llama Salud Más Arte. Salud Más Arte está auspiciado también por la OPS y la OMS, y es que es otra enseñanza de la pandemia. El arte, la cultura. Lo que nos faltaba durante la pandemia. Salud. Sí. Y físico y mental. Muchos nos refugiamos en los libros, en la música, y queremos llegar a los públicos que no pueden asistir, como son los hospitales, los centros de privación de libertad, con música, teatro, porque la cultura es un derecho humano. Para todos. Quisiera conversar, embajador, acerca de la cooperación que se da de parte de los Estados Unidos para temas culturales, porque mucho se habla del intercambio comercial, mucho se habla también de la cooperación de seguridad, pero muy poco se habla de la cultura, y por eso estamos aquí con la ministra para hablar de cultura y ver que ese rubro también es importante para una sociedad. ¿Cómo está el tema de esta relación bilateral, de esta cooperación desde los Estados Unidos para la cultura del Ecuador? Es una pregunta importantísima, especialmente en este contexto post-pandemia ahora. Es una de las cosas que por la pandemia tuvimos que bajar un poco, pero tenemos varios programas y le doy unos ejemplos. Uno es la participación en la festival, que yo veo como una celebración de la cultura nacional, y con estos invitados de tantos otros países también, aprender de otras culturas y ver lo que tenemos en común, pero también celebrar la diversidad y las diferencias que enriquecen, para enriquecer todas las culturas nuestras. Nuestros programas de colaboración en temas de cultura están en áreas de arte, de deporte, música, documentales, capacitación hasta periodistas. Tenemos varios tipos de programas para que el arte llegue al pueblo. Esta es la idea. Y para unir los dos pueblos, el norteamericano y de Ecuador. Tenemos, por ejemplo, el programa el Fondo del Embajador, que es un programa anual que también quisiera mencionar que estamos ya esperando, está abierto para propuestas para el año próximo. Este año ganó uno de los proyectos del Ministerio de Cultura con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para casi $200,000 para apoyar en Ingapirca. Así es. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de crear algo distinto, digital, para preservar y extender la información sobre Capacñán. O sea, tenemos varios programas, pero este año, por ejemplo, estamos buscando más que nada no solamente la preservación arqueológica, que es una área distinta, pero también la cultura en vida. Por ejemplo, cómo proteger los idiomas nativos que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, sea arte digital, la música, deporte, programas de intercambios de béisbol, por ejemplo, para llegar a las comunidades de los venezolanos. Ellos les gustan béisbol, y más que fútbol. Bueno, claro. no sé nadie más que fútbol, pero también es una pasión de los venezolanos. O sea que podemos también aplicar para nuestro proyecto Salud Más Arte. Por supuesto, sí. Porque tenemos este es un proyecto maravilloso. Ahora. Estamos haciéndolo solo en Loja, pero queremos hacerlo a nivel país, para llegar a los ancianatos, para llegar a las personas enfermas, en los hospitales, en todos los centros. Es bellísimo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Hoy queremos dar lectura a un editorial que nos llamó muchísimo la atención, escrito por el ex canciller Luis Gallegos Chiriboga. El editorial que sale en Diario El Comercio se denomina Bélgica será un narcoestado, entre signos de interrogación. Y nos dice el embajador: The Economist acaba de divulgar importante información respecto al mercado internacional de la cocaína, que permite comprender el grave problema internacional que enfrentamos los países vinculados a la cadena de producción, tránsito y consumo.
Según este prestigioso medio, Bélgica es la capital europea de la cocaína y predice que en pocos años será un narcoestado. Para muchos, Europa entera corre este peligro. Señala además que desde el aeropuerto de Amberes se distribuyen anualmente 12 millones de contenedores y solamente pueden verificar el 2% de esta cifra. Este puerto es un ejemplo de eficiencia en el mundo globalizado, en el cual la mercancía ilegal se ve usada por las mafias internacionales. Las mafias transnacionales de la droga logran corromper a los estamentos de todo estado y, como señala uno de los oficiales, usan todos los métodos desde la coima hasta la bala. Es importante saber que el mercado europeo ha superado al estadounidense y que las mafias lo prefieren porque el precio es mayor, los controles menores y no hay extradiciones. Otro dato muy relevante es que el margen de ganancia en la producción de cocaína es del 150%, en la venta es del 300%, pero en donde está el verdadero negocio es en el transporte, en donde el beneficio llega al 1500%. Se han capturado 100 toneladas en Amberes, que se estima es apenas el 10% de lo que realmente se transporta. Si esas capturas equivalen a 250 millones de euros, saquen los números de lo que significarían 1.000 toneladas que sí ingresaron. Así es que estos datos son interesantes, nos preocupan absolutamente a todos y debemos evaluar y analizar qué hacemos con las mafias del narcotráfico, en donde el Ecuador, lamentablemente, somos un país que está dentro de estas mafias y que se ha convertido en una especie de hub de distribución de toda la droga que nos llega de los países vecinos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una semana más en los noticieros de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. G20 2022. A semana seguida de la conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en El Cairo a partir del lunes pasado, los países miembros del G20, que agrupan a las 20 economías más importantes del planeta, que controlan cerca del 85% del comercio mundial y representan a 2/3 partes de su población, están reunidos desde ayer en Indonesia para mantener contactos cara a cara entre sus líderes en un afán de buscar las alternativas más razonables para relanzar y normalizar las actividades productivas y las relaciones entre sus miembros. Profundamente afectadas por la pandemia del COVID-19 primero, por las tensiones internacionales que alcanzaron un pico inusitado por la competencia cada vez más cercana a la rivalidad entre China y Estados Unidos por la supremacía geopolítica y económica del mundo segundo, y por la guerra en Ucrania, que ha generado tan graves impactos a nivel global en la provisión de alimentos, dada la enorme producción, principalmente de cereales y de aceites vegetales, de los contendientes en tercer lugar. Si se suman las producciones de trigo ucraniano y ruso, son los segundos productores globales detrás de la Unión Europea, con la diferencia que ésta lo hace para suplir a sus 500 millones de habitantes, mientras rusos y ucranianos suman algo menos de 200, lo que determina unos excedentes importantes exportables. De hecho, las dificultades para la salida del trigo por el Mar Negro han originado una escasez mundial del cereal, con la consiguiente elevación de los precios, cuyos mayores afectados son los países más pobres del mundo, que reciben apoyo internacional para su supervivencia, sea por situaciones de clima, por los cada vez más agudos efectos del cambio climático, manifestado en unas sequías o inundaciones cada vez más severas, como en el Cuerno de África y en el Sahel, o en conflictos militares como Yemen o Siria, cuando no por la evidente ineptitud de los estados para alimentar a su población por bloqueos ideológicos, como en Norcorea, que opta por utilizar sus limitados recursos en la fabricación de misiles balísticos y bombas nucleares
en lugar de hacerlo en agricultura, ganadería y pesca. La cumbre ha congregado a la práctica totalidad de los líderes de este selecto club, con la notoria excepción del presidente Putin, que optó por no viajar ante la seguridad de que habría sido segregado por los líderes de los países occidentales que responsabilizan a Rusia por su agresión a Ucrania. Tampoco lo han hecho los presidentes de México y de Brasil, las principales economías de América Latina. Como cabía esperar, el tema de la agresión rusa contra Ucrania ha sido uno de los más complejos en las discusiones, pero al parecer, reconociendo que el foro no tiene entre sus alcances el de la resolución de conflictos, se adheriría de manera general a la resolución de las Naciones Unidas, condenando la agresión a Ucrania y exigiendo la retirada de las fuerzas ocupantes del territorio ucraniano. De darse una declaración mayoritaria en tal sentido, la imagen internacional de Rusia, ya venida muy a menos por sus indiscriminados ataques a la población civil, y más aún por las crecientes evidencias de crímenes de guerra, sufriría un nuevo golpe. Seguramente por esta razón, el presidente Putin prefirió no asistir, enviando al canciller Lavrov para que sea él quien deba asumir la condena, tal como hizo con el ministro de Defensa Shoigu, a quien mandó a cargar con el muerto de la debacle rusa en Jersón. Los temas clave del G20 en Indonesia se refieren a la seguridad alimentaria, a construir sistemas de salud más sólidos tras la dura experiencia del COVID y enfrentar los riesgos simultáneos de inflación y recesión mundial que por el conflicto se han agudizado ante la disparada de los precios de la energía y los alimentos. Inevitablemente, el tema de la guerra domina el escenario y las exigencias para detenerla son comunes a todos los miembros. La atención mundial se centró en el encuentro y extenso diálogo posterior entre el presidente Biden y su homólogo chino, el presidente Xi Jinping, quien retornaba tras los 3 años de la pandemia al escenario político internacional en persona. Xi llegó tras haber sido nombrado para otro periodo de 5 años en el poder, consolidado absolutamente con el nombramiento de sus hombres de mayor confianza para los más importantes cargos y funciones del gobierno y la eliminación de la ya casi inexistente oposición. El retiro de su antecesor, Hu Jintao, por guardias de seguridad del Pleno del Congreso del Partido Comunista Chino no dejó lugar a duda del control total que Xi ejerce hoy. Por su parte, el presidente Biden llegó aliviado tras los resultados electorales de las elecciones de medio periodo, en los cuales a su partido le fue muy por encima de todas las expectativas que le auguraban una contundente derrota tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Este último está ya bajo control del Partido Demócrata y en representantes el resultado es muy estrecho a favor del Partido Republicano. Al parecer, la reunión fue cordial, destacando las declaraciones respecto del rechazo a las amenazas de uso de armas nucleares en el conflicto ucraniano o en cualquier otro. Ciertamente, la variedad y profundidad de las diferencias no pueden resolverse en 3 horas, pero las expresiones de interés de ambos líderes por superar las discrepancias y evitar una nueva guerra fría son alentadoras de cara a la enorme influencia que las 2 mayores economías del planeta ejercen en la política y economía mundiales. La anunciada visita a China del secretario de Estado Blinken es una señal alentadora adicional. Xi fue, sin embargo, enfático al establecer unas líneas rojas en relación a Taiwán, que será la piedra de toque en las futuras relaciones y que constituye uno de los más graves riesgos para la seguridad regional y mundial.
Habrá dificultades para consensuar el texto de las varias declaraciones, como ya la hubo respecto de la tradicional foto familiar, con los líderes presentes o sus delegados. De lo que se ha comentado, muchos líderes se han negado a aparecer en la misma foto con el canciller ruso, con lo que este documento gráfico no será parte del dossier final. De gran importancia han sido las reuniones del presidente Xi, que ha estado muy activo en reuniones bilaterales con varios líderes europeos, para buscar restablecer relaciones menos tensas en lo económico, que fueron manifiestas durante la pandemia y luego de ella, y ahora de nuevo con la guerra. Seguramente el tema de las cadenas de suministro que afectan gravemente a las industrias europeas al depender de China para su provisión habrá sido importante en los diálogos. La dolorosa experiencia de la dependencia del gas ruso debe haber hecho pensar al liderazgo europeo acerca de la conveniencia de buscar otras alternativas confiables y más cercanas para proveerse de tales insumos. El interés de Xi habrá sido el de disipar dudas. Habrá que ver cómo se desenvuelven los encuentros y las resoluciones finales. Sus resultados pueden ser de importancia mundial. Muchas gracias. Editorial. ¿Hasta cuándo, señor Glass? Artículo de Simón Espinosa Cordero. El señor Glass carga en sus hombros 3 cruces: la de la asociación ilícita con un castigo de 6 años, la del cohecho con una pena de 8 años y la del peculado por el caso Singue, que ha sido anulada por un tribunal de casación el viernes 11 del presente mes y año. Son 3 cruces de amor que el destino marcó, pero mi corazón solo resiste 2. Cada día se aleja más y más la esperanza de que la justicia no sea tan putanesca. Clama el pueblo porque se sancionen y reparen los inmensos daños ocasionados por la corrupción que ha consumido a este pequeño, hoy miserable país. ¿Hasta cuándo la justicia entregará a la nación una prueba histórica de probidad? El Universo, 11 de noviembre del 2022. En relación con la nulidad declarada, el legislador independiente Fernando Villavicencio recordó que hace más de un mes alertó de que había un acuerdo político entre las fuerzas que controlan la Asamblea Nacional y de quienes controlan hoy la Corte Nacional de Justicia para declarar la nulidad en el caso Singue. Un pacto espurio de imposible cumplimiento, como fuera el habeas corpus de Manglar Alto. Quizás sí. Primero, si Glass quiere su libertad condicionada a partir del Código Integral Penal COIP vigente desde el mes de agosto de 2014, no será posible soslayar el artículo 20 que, con relación al concurso real de infracciones, dice: cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los 40 años. Es decir, la pena que debe cumplir el señor Glass por las condenas que le quedan pendientes a asociación ilícita y cohecho es de 16 años, que es el doble de la pena por cohecho. Delitos autónomos e independientes entre sí que configuran de forma inequívoca el concurso real de infracciones. 2. La base de tiempo para tramitar la libertad condicional de Glass es, con este código, 16 años, no menos. Además, el COIP tiene una reforma vigente desde el 21 de junio del 2020 que prohíbe dar prelibertad a quien haya sido sentenciado por cohecho y otros delitos atroces. Segundo, si el caso, en cambio, es tratado con el Código Penal anterior, vigente hasta agosto del 2014, veremos que esta legislación dispone en su artículo 87 que el reo debe haber cumplido las 3/4 partes de la pena para acogerse a lo que llama libertad condicional. En consecuencia, según esta codificación, Glass no podría solicitar el pretendido beneficio penitenciario de prelibertad en este momento, sino transcurridos 6 años
de haber cumplido la pena más alta de las dos que mantiene, la de cohecho, que es de 8 años de pena de reclusión. Esto es, como fue sometido a prisión en octubre del año 2017, podría solicitarla en octubre del 2023, no antes. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Las estúpidas con diploma del correísmo. José Hernández, 4 Pelagatos. Una pregunta respetuosa. ¿Por qué algunas asambleístas del correísmo se prestan para jugar el papel de estúpidas con diploma? Inverosímil que hagan lo que les piden sin evaluar el costo personal que eso conlleva. Nadie sale indemne si contraría el sentido común, la lógica y la sindéresis. Poco amor propio se tienen estas asambleístas que hicieron un papelón en la comparecencia de Carlos Pareja Yanuseli el miércoles 9 en la Comisión de Fiscalización. Pamela Aguirre, Gabriela Molina, Viviana Veloz y Mónica Palacios. Llegar libreteadas ante un delincuente arrepentido que perteneció a su organización puede parecer estratégico, pero no con el guión que les armaron. Las 4 lucieron desmemoriadas, pretendieron ignorar lo que sucedía, creyeron que iban a contrarrestar las pruebas de Pareja llamándolo corrupto cuando está preso por eso, y eso es muy torpe y muy costoso para ellas como políticas que más parecen viudas porque defienden a un prófugo con una adictiva pasión irracional y su estrategia, lejos de afectar a Pareja, lo oxigenó. Todas repitieron los mismos argumentos, los mismos errores. Todas dijeron que Pareja se manejó con discursos y falacias cuando todo el mundo lo vio leer cartas, denuncias, memorandos sellados que entregó al secretario de la comisión o a Ricardo Vanegas, que los recibía a su lado. No extrañó que Pareja las pordebajeara, las mandara a leer los documentos que entregó y les aconsejara, no sin picardía reiterada, que pidieran a aquellos que les mandan a decir que lo hagan bien. El papelón de esas 4 correístas causó vergüenza ajena. Bruno Segovia, asambleísta independiente, pidió un punto de orden cuando intervenía Pamela Aguirre para recordarle que Pareja no estaba siendo sometido a un proceso, estaba colaborando con información. Ana Belén Cordero, presidenta encargada de la sesión, suspiró en forma ostensible. Apenas terminó Viviana Veloz una andanada de insultos. Pamela Aguirre inauguró esta ópera mortífera para ellas. Lo hizo con un disparo en la nuca. Pareja Yanuseli carece de credibilidad por estar sentenciado. Rafael Correa lo está. Jorge Glass también. Y como arrancó mal, perseveró. Le preguntó por qué se había fugado. Pareja nunca lo hizo. Lo acusó de leer discursos cuando Pareja no había parado de entregar documentos. Le endosó depositar plata a su hijo y usar a su madre, octogenaria, para lavar dinero. Falso, le replicó Pareja. Eso fue una de las peores bajezas de Correa. Su suegra tuvo 1 año y medio de arresto domiciliario y su cuñado estuvo 40 días presos por orden de Correa. Aguirre no oyó. Le preguntó por qué escribió a Correa para pedir perdón y ayuda para que su familia no fuera a la cárcel. No le pedí perdón, respondió Pareja. Le pedí clemencia para mis hijos y él se burló en una sabatina. Y agregó un detalle asesino para mostrarlo dueño de la justicia. Correa cambió al fiscal Timbalondo, que iba a liberar a su hijo y a su suegra, y puso ahí a otro fiscal, a Juan Carlos Zúñiga. 4 años después, todos fueron declarados inocentes. Con Gabriela Molina, Pareja se dio un paseo. ¿No leyó la carta que le mandé a Correa en 2008? ¿No leyó las cartas y memorandos que mandaba a Wilson Pastor, de viceministro a ministro, sobre lo que ocurría en el comercio internacional? ¿No vio el video que presenté donde se hace referencia al memorando donde denuncié lo que estaba ocurriendo? Le pidió no confundir gimnasia con magnesia, cuando ella, creyendo ponerlo contra el muro, mezcló el manejo del comercio petrolero con Petrochina con la refinería de Esmeraldas. Viviana Veloz estuvo peor. Lo acusó de haber esperado desde 2017, cuando hizo el acuerdo de cooperación eficaz, para denunciar irregularidades. Rocambolesco. Todos habían escuchado a Pareja decir, y se lo tuvo que repetir, que había denunciado el caso a los fiscales Carlos Vaca Mancheno, Raúl Pérez Reina, Ruth Palacios Brito, Fabián Salazar. ¿Por qué?, insistió Veloz,
no entregó las pruebas a la fiscalía. Pareja no lo podía creer. Yo las aporté, dijo desesperanzado. La misma actitud observó cuando ella le preguntó si pensaba usar el espacio parlamentario para exigir que se cumpla el acuerdo de cooperación eficaz que firmó para entregarse y Vaca Mancheno no cumplió. 4 o 5 veces he dicho, respondió Pareja, que no vine para eso, y le repitió que fue a aportar información para que se determine la existencia de una estructura organizada criminal liderada por Rafael Correa, que ha costado al país más de 5.000 millones de dólares. ¿Y dónde están las pruebas?, repitió veloz. Pareja recorrió el recinto con su mirada, lucía perplejo. Era evidente que Veloz no entendía nada, o hacía como que no entendía. No importa, se hizo la estúpida y ese papel solo da réditos en el teatro. Mónica Palacio no mejoró el sainete. Si es pensadora, eso dice en su Twitter, lo oculta muy bien. Lo que sí sabe es insultar. Ella pensó poner a Pareja contra el muro preguntándole qué le ofrecieron para estar ahí. Se lo demandó 4 veces con aire de te pillé. La respuesta fue del mismo calibre, 2 galletas y 2 tés. Eso me dieron. Eso es lo que me han ofrecido, dijo Pareja. Y se quedó. Debieron haberme ofrecido también un almuerzo. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Senado en manos demócratas mientras el control de la Cámara sigue incierto. Pasaron las elecciones de mitad de mandato y la Cámara de Representantes y el Senado sesionarán las últimas 17 jornadas antes de que el nuevo Congreso se instale en enero. El equilibrio de poder en la Cámara está aún en juego, con la mayoría republicana, que ahora parece estar a la vista, dado que el fin de semana varios demócratas perdieron escaños en California y Arizona. ¡Sí se pudo! En el Senado, los demócratas mantuvieron el control gracias a la inesperada victoria de la senadora Catherine Cortez Masto en Nevada. Y con la segunda vuelta de Georgia en diciembre, los demócratas podrían ampliar su mayoría y tener 51 escaños. A todos los nevadenses, hayan votado por mí o no, siempre lucharé por ustedes, siempre. A pesar de la incertidumbre electoral, el Congreso debe aprobar el presupuesto federal y autorizar el proyecto de ley anual de política de defensa en las próximas semanas. Los legisladores también esperan impulsar otros proyectos de ley, incluido uno para aumentar el techo de la deuda y otro para codificar el aborto a nivel federal. Creo que vamos a estar muy cerca, pero no creo que lo logremos. Entre tanto, los republicanos analizan el tamaño de sumar rendimiento en las elecciones. Todos los candidatos que desconocen la victoria de Biden en 2020 perdieron sus contiendas para ser el principal funcionario electoral en un estado incierto. La calidad de los candidatos importa. Hay una sensación de extremismo con la que muchos republicanos fueron pintados, con razón o no. Como estadounidenses tenemos que arreglar el extremismo ahora mismo. Las carreras por el liderazgo del nuevo Congreso serán un enfoque principal esta semana, ya que los legisladores de ambos partidos miran hacia el próximo año. Se prevé que Chuck Schumer mantenga su liderazgo en el Senado, pero no está claro quién encabezará la Cámara Baja. Desde el Congreso de Estados Unidos, Jacopo Luzzi, Voz de América. Podríamos acabar con esta guerra inmediatamente, dice Zelensky en la cumbre del G20 de Bali. Volodymyr Zelensky ha sido uno de los primeros en intervenir en la cumbre del G20, que él llama G19, para excluir a Rusia. El presidente ucraniano ha reiterado por videoconferencia sus 10 condiciones para poner fin a la guerra, entre ellas la retirada total de las tropas rusas y la recuperación de la soberanía en todo el territorio ucraniano. No vamos a dar a Rusia la oportunidad de tomar un respiro, reconstruir sus fuerzas y lanzar una nueva ola de terror y desestabilización mundial. Estoy seguro de que necesitamos y podríamos acabar esta destructiva guerra de Rusia inmediatamente. El dirigente ucraniano ha presentado propuestas para garantizar la seguridad nuclear y energética y el derecho a la alimentación de los ciudadanos del mundo. Ha sido especialmente crítico con la labor de la Cruz Roja en el conflicto. Debo decir que no hemos encontrado apoyo de la Cruz Roja Internacional.
No vemos que estén completamente comprometidos en conseguir acceso a los campos de prisioneros donde los cautivos ucranianos y los presos políticos están retenidos, o que la Cruz Roja ayude a buscar a los ucranianos deportados. Y esta autoeliminación es la autodestrucción de la Cruz Roja como organización que antes era respetada. No podemos esperar, debemos unirnos para conseguir una forma realista de liberar a los prisioneros, hacer un intercambio de todos y también liberar a los niños y adultos que fueron deportados a Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el más alto representante del país en ausencia de Vladimir Putin, estaba presente en la sala durante la alocución. En esta cumbre no habrá foto de familia de los asistentes para evitar un momento posiblemente incómodo con él. El crecimiento de la población evidencia las consecuencias y los retos del cambio climático. La humanidad alcanza el hito de las 8.000 millones de personas y el crecimiento de la población mundial no se detendrá a corto plazo. Pero la distribución es desigual, ya que más de la mitad de la población mundial vive en Asia. Sin embargo, la profesora de demografía Raya Mutaraka afirma que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con los niveles de renta, no con la distribución de la población. El 10% de la población más rica en términos netos es en realidad responsable de cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y solo representan 770 millones de personas en el mundo. En cambio, el 50% que tiene una renta inferior y que representa aproximadamente 4.000 millones de personas en el mundo, solo emiten el 12%. La relación entre la actividad humana y el cambio climático está demostrada desde hace tiempo. El impacto medioambiental del crecimiento de la población dependerá de cuántos seamos. Según las estimaciones, la población podría llegar a una cifra inferior a 9.000 millones hasta más de 12.000 millones para 2100. Pero dependerá sobre todo de si nuestros comportamientos favorecen el calentamiento global o lo frenan, y de si algunos países son más responsables que otros. La profesora Mutaraka afirma que la humanidad ya ha demostrado que puede dar un paso adelante y proporcionar alimentos, refugio y energía cuando la población aumenta. Pero dice que tenemos que mejorar en lo que respecta a la igualdad de acceso a los recursos. Los países menos desarrollados no solo carecen de estos, también son los más afectados por el cambio climático, y sus capacidades financieras no les permiten hacer frente a las consecuencias. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático predice que alrededor del 3% de la población mundial se verá desplazada por el cambio climático en 2050. Las migraciones forzadas a gran escala podrían socavar en gran medida los esfuerzos destinados al desarrollo. Y todo esto en el hipotético caso de que se respete el aumento de la temperatura global fijado por el Acuerdo de París a no más de 2 grados centígrados en este siglo. Los científicos advierten que no hay que descartar escenarios extremos si se superan los 4 grados. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos, que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.